Hola, bienvenidas nuevamente. Es un gusto que estén el día de hoy con nosotros compartiendo y el día de hoy vamos a ver lo que es aprendiendo a administrar nuestro tiempo. Y bueno, la pregunta que viene es, si hoy tuvieras una lámpara de Aladino, ¿cuáles serían tus tres deseos personales? Hay muchísimas respuestas, pero una que siempre se repite es la del tiempo. Siempre quisiéramos tener más tiempo y el día de hoy vamos a ver algunos tips que nos van a permitir administrar mejor nuestro tiempo. ¿Alguna vez se han sentido así? Seguramente, creo que en la mayoría de los casos, todas nos hemos sentido pues saturadas tratando de administrar todos los tiempos, tanto para nuestro hogar, para nuestro trabajo, para la familia, para nuestra pareja, para nosotras mismas, etcétera. Entonces, siempre estamos así como malabareando todas las actividades que tenemos en nuestro día a día. Y bueno, la pregunta para hoy ustedes es, no me la tienen que contestar en este momento, pero ¿conocen cuánto tiempo pasan en su día a día haciendo actividades? Es decir, yo hoy sé cuánto tiempo voy a invertir, pues a lo mejor en labores del hogar, hoy sé cuánto tiempo voy a invertir en alguna actividad de trabajo, de mi emprendimiento, sé cuánto tiempo voy a invertir en mi recreación, en mi tiempo para mis hijos o para mi familia. Sé cuánto tiempo voy a invertir probablemente para algún proyecto en especial o para cuidar mi salud, como para ir a una visita al médico o para hacer ejercicio. Entonces, la pregunta aquí para ustedes es, ¿conocen cuánto tiempo pasan al día en el día a día en sus actividades? Y bueno, a lo mejor son dos preguntas a la vez, porque una es, si sé lo que voy a hacer en el día de hoy o de mañana o de pasado mañana y cuánto tiempo voy a invertir. Hay veces estimamos, por ejemplo, voy a ir al banco y estimamos que nos vamos a tardar una hora y cuando nos damos cuenta invertimos 2 o 3 horas o al revés, estimamos que nos íbamos a tardar una hora y a lo mejor nos atendieron súper rápido y atendimos nada más 10, 20, 30 minutos de ese tiempo que teníamos. Bueno, ahí es tiempo ganado. Ahora, con ese tiempo ganado, sé que voy a hacer otra actividad de manera inmediata que yo pueda aprovechar eso. La segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿tienen alguna agenda o lista de actividades para el día de hoy, para el día de mañana, para toda su semana, para todo el mes, para el año? ¿Saben exactamente, o bueno, generalmente qué actividades van a hacer el día de mañana, en una semana, qué tengo planeado para dentro de un mes, qué tengo planeado para fin de año, etcétera? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿conocen cuánto vale su tiempo? Probablemente las que están trabajando, pues el tiempo es en relación a nuestro salario, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuánto nos cuesta cada hora que nosotros estamos laborando. Y por cada hora que nosotros estemos laborando, pues ese tiempo tenemos que verlo en dinero. Y cuando lo vemos en dinero, lo vamos a cuidar más porque ahora ya sabemos cuánto tiempo vale nuestro tiempo. Igual y ustedes me dicen, Marta, pero yo no trabajo, no importa, porque ustedes a lo mejor reciben X cantidad de dinero y esa cantidad de dinero ustedes la tienen que administrar. Conforme ustedes la administren, también ustedes están invirtiendo en administrar ese dinero. Entonces también es tiempo que vale y vale en dinero. Entonces hoy vamos a ver 4, 5, 6 clavecitas para administrar mejor nuestro tiempo de manera muy, muy general. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que es cómo nosotros estamos distribuyendo nuestro tiempo en nuestra vida. Así que la primera clave es que conozcamos cuáles son esas actividades principales diarias, semanales, mensuales, anuales que realizamos. Yo no sé si ustedes cuenten con algún tipo, como les decía yo, de agenda o saben, hay veces podemos tener una pizarra donde coloquemos qué actividades voy a hacer el día de mañana o qué actividades son importantes o qué actividades sí o sí las tengo que hacer porque si no va a haber una consecuencia. El ejercicio es muy sencillito, no lo van a hacer en este momento porque pues obviamente tendremos que invertir tiempo en hacerlo. La idea es que ustedes tomen esta referencia y si lo quieren implementar ya lo hagan en casita con mayor tiempo. Primero, vamos a hacer una lista
donde vamos a escribir todas aquellas tareas que han pensado hacer y que aún no han realizado. Por ejemplo, colocar una repisa o el reporte de algún trabajo o proyecto que ustedes tengan, visitar a un familiar, pintar el cuarto, pagar las facturas, todas las actividades que nosotros generalmente hacemos. Entonces hay que hacer un listado, pero lo más completo. Entre más completo esté ese listado, voy a tener una idea de qué hago exactamente hoy, qué hago exactamente mañana, qué voy a hacer dentro de una semana, porque eso me permite saber en dónde estoy invirtiendo mi tiempo, cuánto tiempo estoy invirtiendo en eso y qué tan importante o no tan importante es. Ahorita les voy a mostrar una fórmula muy, muy sencillita para poder tomar decisiones de a dónde yo invierto ese tiempo. El segundo punto es que vamos a escribir a todo aquello que te gustaría hacer, pero que no has podido realizar por falta de tiempo. A lo mejor a mí me encantaría tomar clases de baile, pero como no tengo tiempo, pues lo voy dejando, delegando, etcétera. Entonces vamos a colocar qué cosas nos gustaría hacer, pero que no las he podido. El tercer punto es que vamos a escribir todas las tareas que recuerdes que tienes que realizar en las próximas semanas. A lo mejor entregar un proyecto, visitar un proveedor, si es que tenemos un emprendimiento, realizar un trámite ante el banco, ante la escuela, ante alguna institución, etcétera. Y el último punto es escribir todas las tareas que debes de hacer en tu día a día, ya sea personales o laborales. Por ejemplo, ir a la tienda, hablar con los clientes, hacer cosas de casa, hacer alguna actividad probablemente con tus hijos, etcétera. Este ejercicio es bien, bien importante porque en la medida en que ustedes se sienten y hagan este tipo de actividades, se van a dar cuenta de entrada de hacer más consciente qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y de ahí vamos a clasificar esas actividades, cuáles son urgentes, cuáles no son urgentes, cuáles son importantes y cuáles no son importantes. Ahorita les voy a enseñar un poquito, pero vamos a dividirlo en estos 4 cuadrantes. Imagínense que ya hicieron toda su lista de actividades y vamos a colocar cuáles son urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Este es un ejemplo, ustedes lo pueden hacer a su manera. Por ejemplo, aquí yo coloco cuáles son las actividades diarias, semanales o mensuales. Esto lo pueden hacer ustedes como quieran realizarlo, si por semana o por día. Entonces, aquí ustedes van a colocar, aquí yo puse, por ejemplo, contactar o atender clientes, pagar proveedores, pagar impuestos, pensando que ya tenemos un emprendimiento o que trabajamos en alguna empresa o que tenemos actividades similares en nuestro día a día. Entonces ya colocamos, imagínense que aquí son 40 actividades que yo tengo que hacer, o 10 o 5, depende de las actividades que ustedes desempeñen. El segundo punto es, vamos a colocarle un tiempo promedio que ustedes usan o invierten en esa actividad. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, contactar a los clientes, a lo mejor yo tardo 2 horas, pagar proveedores tardo 1 hora, pagar impuestos, bueno, a lo mejor tardo 9 horas porque no sé cómo se hace y me llevo 20,000 horas tratando de generar el reporte para Hacienda o para la institución a donde yo voy a pagar esos impuestos. Comprar insumos, publicar en redes, etcétera. De ahí vamos a clasificar qué es de estas actividades, cuáles son importantes, cuáles son urgentes, cuáles no son urgentes, y vamos a ir colocando. Entonces, ustedes pueden colocar así, por ejemplo, pagar proveedores, yo me llevo 1 hora y es importante. Esto es para mí vital. Y por último, voy a colocar qué cosas yo podría delegar, que yo no las voy a hacer, pero que sí alguien las puede hacer en lugar mío. Por ejemplo, lo que les decía yo, pagar impuestos. En mi caso, ni soy contadora, ni tengo la experiencia, ni me gusta hacer esos cálculos que hacen las personas para pagar impuestos. Entonces, para mí me lleva mucho tiempo, como en este ejemplo. Es urgente porque es importante el que se paguen en tiempo.
y lo que yo haría es delegarlo. Entonces puedo pedirle, a lo mejor mi prima es contadora, pedirle que ella haga esa actividad, que me quite esas 9 horas de mi tiempo y que me permita ese tiempo que yo estaba invirtiendo hacer cosas que realmente son parte de mi proyecto, de mis actividades principales. Entonces aquí vamos a colocar otra columna donde dice delego o no delego, que eso es también importante cuando administramos nuestro tiempo. Y de ahí, bueno, lo que nosotros queremos hacer es acomodar un poco nuestra vida para que no nos consuma. Sabemos que tenemos que hacer muchas actividades y muchas de esas actividades son muy importantes porque son para nuestra familia, pero cuando las queremos hacer ya estamos súper agotadas. ¿Por qué? Porque nos ha consumido tanto hacer tantas cosas que ya ni disfrutamos cuando nuestros hijos quieren jugar o ni disfrutamos si vamos a ver el bailable de nuestra hija, porque estamos súper agotadas. Entonces estamos, como dicen en mi país, de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y lo que queremos evitar, pues es eso. ¿Qué vamos a hacer? Aquí les decía yo que hay 4 cuadrantes de un autor que cuando yo tomé este entrenamiento a mí me ayudó muchísimo y son 4 cuadrantes donde lo divide en urgente, importante, no urgente, pero importante. Urgente, el cuadrante 3 es urgente, pero no importante, y el cuadrante 4 es no urgente y no importante. Parece un poco complicado, pero se los voy a ir mostrando ahorita. Fíjense bien, lo urgente y importante, lo que nos dice este autor es que debemos de hacerlo así inmediato, porque es urgente y porque es importante. Imaginémonos lo que les decía yo, el pago de impuestos, ¿no? Es urgente porque si no lo pago en tiempo, yo sé que me van a penalizar y es importante porque estar al día ante el pago de mis impuestos me va a permitir seguir teniendo mi negocio. Entonces es urgente e importante y debo de hacerlo de manera inmediata. El segundo cuadrante es no urgente, pero es importante. Imaginémonos que a lo mejor yo tengo que pagar la póliza de mi vehículo, pero esta póliza yo no la pago todos los días ni todos los meses. Entonces, no es urgente porque se paga anualmente, pero es importante porque me va a permitir cubrir ante un accidente, pues de manera económica los gastos que se realicen. Entonces, yo ya sé que está, a lo mejor la póliza de mi vehículo se me vence el 25 de enero. Entonces, no es urgente porque todavía faltan como 2 o 3 meses para que llegue, pero es muy importante. Entonces yo puedo colocar en mi agenda que debo de pagar eso y me pongo un recordatorio a lo mejor el 1 de enero, el 10 de enero, el 15 de enero, para que yo llegue a pagarlo antes del 25 de enero. Entonces no es urgente, pero sí es importante. De ahí paso al tercer cuadrante que es urgente, pero no importante. Entonces aquí puede que haya alguna actividad que sea urgente que yo realice. Imaginémonos que tengo que ir a pagar el banco, pero a lo mejor el pago que voy a hacer es, no sé, de alguna situación sencilla que no es tan importante en ese momento, pero que debo de realizarlo. Se vuelve urgente cuando nosotros a lo mejor no lo pagamos en tiempo y hay que ir corriendo a realizarlo para poder hacerlo. Entonces ahí podemos pedirle a la tía, a la prima, a la hermana que nos ayude a ir al banco para pagar eso porque ya se convirtió en urgente, pero a lo mejor no es tan importante porque es un pago, no lo sé, de alguna prenda que yo me compré probablemente. Y el cuarto cuadrante dice que no es urgente y no es importante. Entonces aquí me dice, tienes que eliminarlo. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero puede pasar así, ¿no? No es urgente que yo esté viendo a TikTok. No es importante porque probablemente estoy viendo solamente chistes, solamente cosas que me hacen reír, etcétera.
Entonces, pero cuando yo me doy cuenta de que le invierto 1 hora, 2 horas a TikTok, entonces ahí me está consumiendo un tiempo que sería urgente e importante para otra actividad que yo debo de realizar. Entonces, aquí la recomendación es elimínalo o bájale. A lo mejor sí veo TikTok, pero lo veo 5, 10 minutos, 30 lo mucho y ya es demasiado. Y entonces ahora sí dedico mi tiempo a lo que es urgente, importante, o que no es urgente, pero que sí es importante. No estoy segura si me di a explicar porque yo sé que este cuadrante a veces puede ser un poquito confuso. No sé si tengan algún comentario, alguna duda en relación a lo que es urgente, no urgente, importante y no importante. Si tienen algún comentario, me dicen para que lo explique o me sigo con la presentación. Ustedes me dicen si pueden colocarlo a través del chat o abrir su micrófono. Gracias, Daisy. Voy a asumir que está claro y vamos a pasar al siguiente slide, que viene un poquito más sencillo para que veamos aquí ejemplos. Por ejemplo, en el cuadrante urgente, importante, puede ser una crisis, puede ser un problema que se nos presentó tanto en la casa, en el trabajo, etcétera. Pueden ser proyectos cuyas fechas vencen, puede ser que tenía yo que pagar algo y no lo pagué, es urgente e importante y debo de realizarlo. Si no es urgente, pero es importante, estaría en el cuadrante 2, que es trabajar en cosas a futuro que me van a permitir estar tranquila y que me van a permitir eh, saber que es importante para mi vida o para la vida de mis hijos o de mi familia. Entonces, trabajo en ello. Puede ser como construir relaciones, el hacer un proyecto a futuro, imaginemos que quiero comprar una casa. No es urgente, pero sí es importante. Entonces, a lo mejor la casa yo la quiero comprar dentro de un año. No es urgente, pero es muy importante. Y yo ya puedo planear qué voy a hacer para poder tener esa casa. A lo mejor desde ahorita empiezo a buscar casas, empiezo a revisar internet, empiezo a revisar qué opciones tengo de pagos, etcétera. Entonces, para que cuando llegue ese año, yo ya tenga mi casa y no era urgente, pero sí era importante. El tercer cuadrante es urgente, pero no importante. Pueden ser interrupciones que a veces estamos trabajando y nos llegan 20 llamadas y de las 20 llamadas ninguna tenía que ver con mi trabajo, sino era para platicarme, para verificar algo, pero no era ni urgente ni importante. Y finalmente, no urgente ni importante, pueden ser pérdidas de tiempo, como ya les dije, hay veces llega una compañera de trabajo, se pone a platicar con nosotros y cuando nos dimos cuenta ya se llevó 1 hora y ni era urgente ni era importante, solo era que quería conversar de la moda o de la boda que acaba de suceder, pero no era algo urgente ni importante para mí y por lo tanto invertí 1 hora de mi tiempo haciendo eso. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente a lo mejor hay que recortar los tiempos para que yo pueda mejorar mi tiempo en lo que realmente necesito hacer. ¿Qué hacemos o qué pasa cuando nosotros estamos en estos cuadrantes? Miren, si estamos en el cuadrante de urgente e importante, nos vamos a sentir estresadas. Por eso hay veces sentimos que el tiempo nos está ganando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que a lo mejor lo que les digo, no pagamos la colegiatura de los niños y nos dicen al día siguiente, ¿sabes qué? No vamos a dejar entrar a tu niño porque no se pagó en tiempo y por lo tanto se convirtió en urgente e importante y por lo tanto me estreso, me pongo un poco ansiosa porque yo sé que pude haberlo hecho, no lo hice y entonces andamos en ese ritmo de agotamiento, de estrés, etcétera. Cuando no es urgente y es importante, nos sentimos tranquilos porque es como lo que les decía yo, a lo mejor quiero comprar una casa un año y yo empiezo de manera anticipada a buscar esas opciones cuando voy a ver las casas.
me gusta, me siento feliz de estar viendo que tengo opciones para ir a comprar una casa, disfruto el ver las casas, etcétera. Entonces, no es urgente, pero sí es importante y cuando estoy en ese cuadrante verde, yo me siento tranquila. Cuando estoy en el cuadrante 3, que es el amarillo, que es urgente, pero no importante, siento que realizo planes sin sentido, que nada haces bien. Hay veces, yo no sé si en algún momento les ha pasado que decimos, no sé qué hice en todo el día, pero el día se me fue y siento que no hice nada. Bueno, eso es cuando nosotros nos enfocamos en cosas que no eran importantes, que las hicimos de manera urgente, pero que al final del día dices, wow, se me fue el día y no hice lo que realmente tenía que hacer. Y finalmente el cuadrante 4, que es el azul, ¿cómo nos sentimos? No es urgente ni es importante. Entonces sentimos que perdimos el control, nos sentimos pues irresponsables y nos sentimos desmotivadas. Lo que les decía yo, a lo mejor yo dije voy a ver TikTok 10 minutos y cuando me di cuenta me pasé 2, 3 horas ahí. Entonces cuando ya termino, probablemente me siento mal porque sé que no fui a hacer el súper, porque a lo mejor sé que no hice la limpieza de la casa, porque a lo mejor sé que no hice las 5 llamadas para vender mi producto y por lo tanto siento que perdí total control de mi vida y que realmente no hice mucho en ese día. ¿Por qué? Porque invertí más tiempo de lo que debería en unas actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento que les digo? Este nada más es un ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer en su casa y nuevamente la lista, identifican el tiempo de promedio que usan, pero aquí la magia va a estar en que identifiquen en qué cuadrante va cada actividad que ustedes hacen en su día a día. Entonces van a ir colocando, por ejemplo, el contactar a un cliente o atender a un cliente puede ir en el cuadrante 1, que es urgente e importante. O al revés, puede ir en el cuadrante 3, que no es urgente, pero sí es importante. Y así se van colocando en qué cuadrante cae uno. Por ejemplo, lo que les decía yo, navegar en las redes sociales, que es el último, cae en el cuadrante 4. Quiere decir que yo puedo eliminar esa actividad o puedo bajar el tiempo que estoy invirtiendo ahí, porque esto me va a permitir poder administrar mejor mi tiempo. Entonces, ¿qué opciones tenemos para optimizar este tiempo que queremos? Primero, lo que les decía yo, agarren una libreta y pongan todas las actividades que hacen, cuánto tiempo les lleva hacer esa actividad, cuánto lo hacen de manera semanal, de manera mensual, etcétera. A lo mejor hay una actividad que la hacen una vez al año, como les decía yo, la renovación de la póliza de su vehículo, pero a lo mejor hay una actividad que la hacen todos los días durante los 365 días del año. Entonces tienen que identificar cuánto tiempo le están invirtiendo a esa actividad. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que les decía yo, los tiempos y las horas. Al final ustedes van a poder ver cuánto tiempo, cuántas horas le dedican a cada actividad. Y de ahí pueden identificar qué actividad es y si esa actividad sí o sí la tienen que hacer ustedes o la pueden delegar, lo que yo les decía. Yo no sé la parte de impuestos, a mí me consume mucho tiempo y no me gusta hacerla. Entonces, imaginémonos que esta actividad me está consumiendo 40 horas al mes. ¿Qué es lo que yo haría? Pues identificar entonces quién la puede hacer y cuánto me costaría si yo la delego. Entonces, si son 40 horas, imaginémonos y yo ya sé cuánto vale mi tiempo, que es lo que les decía yo el otro ejercicio, que imaginémonos que mi tiempo, mi hora, vale, no sé, $10, la hora. Entonces, eso lo voy a multiplicar para saber cuánto me valen 40 horas que yo estoy invirtiendo, supongamos por $100 que vale mi hora, entonces serían
$4,000 que yo estoy invirtiendo en tiempo y en dinero, pero que si yo le pagara a un contador, él me cobra $500 mensuales. Entonces, $4,000 que yo estoy invirtiendo por yo hacerlo, por no delegar, si yo le pagara a un contador, me quita esas 40 horas que yo puedo invertirlas en otra cosa y me lleva a que también mi nivel de estrés baje porque ya no me voy a saturar con que tengo que hacer la declaración y tengo que invertirle tiempo y no me gusta, etcétera. Entonces, esa es una actividad. La otra es que esto también me permite ver el famoso ah, tiempo hormiga, es decir, en qué yo estoy invirtiendo tiempo que me está robando minutos, horas, y que eso que me está robando lo puedo invertir en otras cosas, lo que les decía yo, a lo mejor yo estoy viendo, ahí estoy viendo Netflix, estoy viendo 3 películas a la semana, probablemente ese es tiempo que yo podría dedicar a otra cosa, no significa que no lo voy a hacer, probablemente voy a dedicar 1 hora a ver una película, pero esas 2 horas que estoy acomodando, las puedo acomodar para hacer ejercicio, para llevar a mis niños al parque, etcétera. Entonces, aquí es importante que identifiquemos qué cosas son muy pequeñitas, pero que me están robando ese tiempo valioso. Y la idea es optimizar estos tiempos, delegar o eliminar. Esas son las 3 actividades que podemos hacer para poder administrar mejor nuestro tiempo. Y bueno, con el resultado obtenido vamos a realizar estos cuadrantes, ¿no? Si es urgente e importante, hagámoslo de manera inmediata. Si no es urgente, pero es importante, planifiquemos cuándo hacerlo. Si es urgente, pero no importante, podemos delegar. Y si no es urgente, pero no y tampoco es importante, eliminémonos esa actividad. El otro punto es identificar qué actividades se pueden realizar al mismo tiempo sin comprometer los resultados. Imaginémonos que a mí me gusta, por ejemplo, la música. Y mientras estoy haciendo una actividad como podría ser un proyecto en mi computadora o estoy haciendo la limpieza en la casa, pues yo puedo estar escuchando música mientras hago la actividad que me corresponde. Entonces, la idea es identificar qué cosas puedo hacer al mismo tiempo. Imaginémonos que llevé a mis niños a una clase de natación. Mientras mi niña está en la clase, yo tengo que estar esperando ahí en donde está. Entonces es 1 hora que yo estoy invirtiendo, pero que si yo llevo a lo mejor un libro, mientras ella nada, yo puedo leer ese libro. O mientras ella nada, yo puedo bordar. O mientras ella nada, yo puedo revisar algún video. Entonces es importante que ustedes identifiquen qué cosas podemos hacer al mismo tiempo sin comprometer nuestra seguridad que nos permitan ganar ese tiempo. La otra es aprender a decir no. Generalmente nos invitan a lugares, a fiestas, a reuniones y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Como que decimos a todos sí. Entonces, aquí la idea es que identifiquemos qué cosas sí debemos de invertir tiempo y a las que no debemos de invertir tiempo, entonces es aprender a decir no. Y el secreto es saber cuáles son tus prioridades, que tú identifiques qué es lo más importante para ti, cuáles son tus valores, es decir, si uno de mis valores es mi familia y me invitan, no sé, a una actividad donde no va a ir mi familia, entonces no va con eso, choca y por lo tanto es fácil decir no. Pero si me invitan a una actividad donde uno de mis valores es mi familia y el proyecto al que me están invitando tiene que ver con la familia, entonces la respuesta es sí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros proyectos y el propósito de nuestra vida, nosotros vamos a estar tomando decisiones muy sencillas porque va con mis valores, va con mis proyectos, va con mis prioridades, la respuesta es sí. No va con mis valores, no va con mis proyectos, no va con mi propósito de vida, la respuesta es no, gracias, muy amable por haberme invitado,
pero en este momento no puedo. Entonces, en el momento en que nosotros aprendemos a decir no, créame que las cosas también van cambiando. El otro punto, el cuarto punto, es apoyarse del núcleo familiar laboral. Generalmente nosotras como mujeres tendemos a querer hacer todo. Entonces, cuando nosotras queremos abarcar todas las actividades, pues quedamos agotadas, pero también nos quedamos sin tiempo para nosotras. Entonces, hay que identificar si son niños muy pequeños, aun siendo muy pequeños, pueden hacer actividades muy sencillas, como recoger todos los juguetes del piso, que a lo mejor a mí me lleva 5 o 10 minutos, pero esos 5 o 10 minutos son para mí. Entonces, igual y pasa con la pareja. Generalmente pensamos que ellos no deben de barrer, que no deben de cocinar, etcétera. Y esa actividad la hacemos nosotras, cuando en realidad pues es un trabajo en conjunto. Entonces también tenemos que aprender a integrar a nuestra pareja para que ayude en las actividades. El quinto punto es identificar todo lo que se puede sistematizar y hacerlo. Hoy tenemos una mega ventaja con la tecnología, que antes teníamos que ir, por ejemplo, al banco a formarnos 2, 3 horas para pagar algo. Hoy solo abres tu aplicación y en menos de un minuto ya pagaste algo. Entonces, antes invertía yo 2, 3 horas para ir al banco. Eso hoy lo puedo hacer a través de la tecnología y me ahorro esas 2, 3 horas, no nada más de ir a formar al banco, sino el traslado que me llevo, el tiempo que me llevo en lo que yo hago otras actividades para poder ir. Entonces, aquí la idea es que ustedes identifiquen qué cosas yo puedo hacer a través de la tecnología que me ayuden a optimizar esos tiempos y hacer uso de esa tecnología para ganarle tiempo, como dicen, al tiempo. El sexto paso es contar con una agenda específica con acciones, fechas, recursos, etcétera. Es decir, ustedes tienen que tener una agenda donde ustedes tengan bien claro qué van a hacer la otra semana, o si en este momento imaginémonos que nos llega una invitación, supongamos, para el festejo de 15 años de la prima, pues entonces yo voy a mi agenda y digo, ¿qué fecha es? No, pues es el 20 de noviembre. Yo voy a mi agenda y reviso qué tengo el 20 de noviembre. Pero si no tengo una agenda, difícilmente voy a saber qué cosas tenía yo para esa fecha. Entonces yo reviso mi agenda y veo que en esa agenda dice que el 20 estoy libre, o al revés, como ahí, que está muy saturado mi día porque tengo 20,000 actividades que realizar. Entonces ahí otra vez tomo decisiones. Si es importante y va con mis valores, el que yo esté con mi familia en esa fecha en especial, otra vez tomo decisiones y quito de mi agenda todo lo que tenía ahí y lo paso a otro día. Lo puedo correr algunas actividades antes, algunas otras las puedo correr para después, y libero esa fecha para que yo pueda participar en algo tan importante. O al revés, me invitan a esa fiesta, pero no es de mi familia, no va con mi proyecto, no va con mis valores, etcétera. Y pues es bonito que te hayan invitado, pero no tiene que ver con lo que yo estoy planeando. Entonces, probablemente ahí me toca declinar y agradecer la invitación, pero puedo decirle, mira, yo ya tenía compromisos para esa fecha, no los puedo cambiar, qué pena, y con eso pues ya la persona sabe que no estoy disponible y sigo mi vida. Entonces es bien importante que nosotros tengamos pues identificado en nuestra agenda qué cosas podemos hacer y qué cosas podemos mover, qué cosas podemos cancelar o qué cosas podemos reagendar para poder tener ese tiempo. Y hoy la tecnología, nuevamente, como les decía yo, es bien importante usarla. Hoy en nuestros dispositivos ya también tenemos recordatorios, entonces ustedes pueden poner una alarma para que el 20 de noviembre se active la alarma, supongamos a las 10 de la mañana, para recordarme que tengo un evento a las 4 de la tarde y pueda yo administrar mi tiempo para llegar a ese evento como corresponde. O al revés, este sistema me puede avisar
de alguna situación que puede ser una condición física. Hoy la tecnología puede decirme cuántos pasos he caminado, hoy la tecnología puede decirme cuántas calorías estoy consumiendo. Entonces, tenemos que apoyarnos de la tecnología para poder administrar mejor nuestro tiempo. Y bueno, la buena noticia es que nosotras tenemos el control de nuestra vida. Cuando nosotras nos damos cuenta de que realmente nosotras podemos administrar a nuestra manera nuestro tiempo, es como lo vamos a hacer. Pero para poder hacerlo, primero tenemos que conocer cuáles son nuestros valores, nuestros proyectos, nuestras prioridades, en dónde yo estoy invirtiendo más tiempo, en dónde yo estoy descuidando algún área de mi vida para poder darle ese tiempo de calidad que merece. Y bueno, como les decía yo, todo empieza por conocerse, así que la invitación es a eso, ¿no? Hacer ese ejercicio de autoconocimiento, hacer ese ejercicio de ver qué actividades tengo en mi vida para poder tomar decisiones. Es imposible determinar de conocerse sin el apoyo de otro y por eso hay personas especialistas que nos ayudan a poder identificar, adaptar, mejorar. Y ustedes me dirán, Marta, es que un especialista cuesta mucho. Bueno, puede ser hasta una amiga experta en alguna actividad, como les decía yo, a lo mejor mi prima es contadora, pues le pido a ella que ella administre la parte de impuestos. Entonces, en el momento en que yo me apoyo de recursos a mi alrededor que me ayuden a esa administración del tiempo, es como yo puedo estar en mejores condiciones para poder tener una vida más de calidad y también no nada más para mí, sino para mi familia, para las personas que están a mi alrededor. No existen varitas mágicas para transformar tu vida. Lo que sí existe son métodos, procesos, herramientas y mentorías que te ayudan a desarrollar y potencializar para transformar tu vida.